Muy buenas noches, licenciada. Mi nombre es Melanie Valle. A continuación voy a desarrollar la parte 3, que son casos prácticos, los literales 11, 12 y 13. Tenemos el índice de contenido. Vamos a hablar de los siguientes literales. Literal 11. Los centros turísticos situados cerca de la playa tienen una oferta inelástica y los automóviles tienen una oferta elástica, suponiendo que aumenta de la población duplica la demanda de ambos productos. Es decir, ahora la cantidad demandada a cada precio es el doble. Para nosotros poder contestar a la siguiente pregunta, debemos saber cómo el aumento de la población se duplica la demanda afectando al mercado de los centros turísticos cerca de la playa, que quiere decir la oferta inelástica, mientras que el mercado de automóviles con oferta elástica. Ahora bien, vamos a ver una oferta inelástica, la cantidad ofrecida no va a cambiar mucho con los cambios en el precio. En cambio, una oferta elástica va a provocar que la cantidad ofrecida cambie de forma significativa con los cambios en el precio. Para la pregunta A del literal 11 nos dice qué ocurre con el precio y la cantidad de equilibrio en cada mercado. Lo representar gráficamente. Para ello, nosotros tenemos en cuenta que va a tener ciertos rasgos característicos, es decir, los centros turísticos cerca de la playa es la oferta inelástica, la demanda se va a duplicar, lo que va a hacer que se desplace la curva de demanda hacia la derecha, debido a que esta oferta y la cantidad ofrecida puede aumentar. Y principalmente el nuevo equilibrio se va a encontrar en un aumento del precio mayor con la variación en la cantidad. Mientras que con los automóviles nosotros vamos a ver una oferta elástica, que quiere decir que implica que la cantidad ofrecida se puede ajustar ante estos cambios del precio. Además de eso, sabemos que la demanda duplicada, el nuevo equilibrio va a resultar en un incremento de la cantidad de equilibrio, mientras que el precio puede aumentar de forma moderada o disminuir también. El literal B nos menciona que qué productos va a experimentar una variación mayor del precio. Para ello tenemos que tener en cuenta que para esta variación, en este caso el centro turístico cerca de la playa es un poco más propenso a experimentar esta variación mayor del precio. ¿Por qué? Porque si analizamos su oferta nos damos cuenta que es inelástica y ya no puede ajustarse de forma fácil frente al aumento de la demanda y por lo tanto esto se va a ver que el precio subirá más en este mercado. El literal C, vamos a ver qué nos dice. ¿Qué productos experimenta una variación mayor de la cantidad? ¿Qué productos? En mi caso, yo tomé en cuenta que los automóviles cuando experimentan una variación mayor que la cantidad, dado que la oferta es elástica, se puede ajustar para satisfacer esta demanda duplicada, entonces la cantidad va a aumentar en el mercado. Y finalmente tenemos la pregunta de ¿qué ocurre con el gasto total de los consumidores en cada producto? Bueno, ¿qué ocurre? Como existe este aumento en el precio de forma lenta, además de moderada, va a variar en la cantidad, el gasto total de los consumidores en los centros turísticos cerca de la playa y posiblemente va a aumentar porque este incremento en el precio supera el incremento a la cantidad. Mientras que si vemos desde el punto de vista de los automóviles, contienen una mayor variación en la cantidad, que va a hacer que este cambio en el precio, incluso una disminución del gasto total de los consumidores en los automóviles también va a aumentar, pero en parte se va a reflejar un aumento de la cantidad. Ahora bien, vamos a pasar al literal 12.
El literal 12 nos menciona que Sara permanece despierta 100 horas a la semana utilizando un diagrama. Muestre la restricción presupuestaria de Sara si gana 6 por hora, 8 por hora y 10 por hora. Ahora, estos traces, estas curvas de indiferencia de manera en que la curva de oferta de Sara tenga una indiferencia de manera que la curva tenga una pendiente positiva cuando el salario sea 6 y 8 por hora y una pendiente negativa cuando el salario sea entre 8 y 10. Como podemos observar, tenemos la gráfica realizada y vamos a decir que en esta pregunta nosotros podemos ver que se necesita que el eje vertical represente el ingreso en dólares y mientras que el eje horizontal va a representar el tiempo en horas. 24 horas por 7 días. Como Sara tiene 16 horas a la semana, de las cuales 100 días permanece despierta, sus ingresos van a ser de ¿qué? $600 a $6 por hora, 800 a 8 por hora y 1000 a 10 por hora. En el gráfico vamos a ver que las restricciones presupuestarias son las líneas rectas R1, R2 y R3 corresponden a los salarios de 6, 8 y 10 por hora, mientras que estas curvas de inferencia están trazadas de la manera correcta. Ahora, entre 6 y 8 por hora, Sara decide trabajar más horas, reflejando una pendiente positiva en la curva de oferta de trabajo, mientras que para 8 y 10 por hora, Sara va a decidir trabajar menos horas, reflejando una pendiente negativa en la curva de oferta de trabajo. Ahora bien, pasamos al siguiente literal. Literal 13. Vamos a suponer que las personas que viajan por motivos de negocio y las que viajan de vacaciones tienen la siguiente demanda de billetes de avión de Quito a Guayaquil. Refleja los precios, la cantidad, es decir, la persona que viaja por motivos de negocio y la cantidad demandada, pero de las personas que viajan de vacaciones. Cuando el precio es de 150, vamos a ver que es 2100 billetes. Para la primera cantidad demandada la vamos a denominar X1, mientras que la X2 representa 1000 billetes. Cuando el precio es de $200, X1 representa 2000, por consiguiente X2 800. Cuando el precio es a $250, vamos a ver que X1 es 1900 y X2 600. Finalmente tenemos 300, X1 es 1800, X2 es 400. Para ello nosotros tenemos que responder dos literales. El primer literal, cuando sube el precio de los billetes de 200 a 250, ¿cuál es la elasticidad? Precio de la demanda correspondiente. Las personas que viajan por motivos de negocios y las personas que viajan de vacaciones. Para ello vamos a utilizar el punto medio para realizar los cálculos, como lo podemos ver reflejado en esta parte. Ahora bien, vamos a ver que la pregunta 3, el método punto promedio, P1 es el precio inicial, que es 200, mientras que el precio final es 250. Vamos a explicar el primer ejemplo para que el segundo sea más comprensible. La cantidad final menos la cantidad inicial sobre la cantidad inicial más la cantidad final sobre 2. Por consiguiente, en la segunda parte de la división tenemos que el precio final menos el precio inicial dividido por el precio inicial más el precio final sobre 2. ¿Esto qué quiere decir? Mientras la cantidad final es 1900 menos 2000 sobre 2000 más 1900 sobre 2 y en el denominador tenemos que es 250 menos 200 sobre 200 más 250 sobre 2. Esto nos refleja un resultado de menos 0.23% después de haber realizado los cálculos. Mientras que en el punto B vamos a ver que nos refleja
menos 1.28. ¿Qué quiere decir con esto? Nos lleva a la siguiente. ¿Por qué podrían tener las personas que viajan de vacaciones una elasticidad diferente a las que tienen que viajar por motivo de viaje? ¿Por qué? Para ello se ha realizado un análisis. ¿Qué quiere decir? Cuando las personas viajan de vacaciones suelen tener una elasticidad del precio de la demanda mucho más alta. ¿Qué quiere decir? Esta elasticidad en comparación con las otras personas que viajan por negocios porque tienen más flexibilidad en su planificación. ¿Qué quiere decir? Que pueden llegar a cambiar sus planes o su destino. Y si el precio de los billetes aumenta, también pueden ellos cambiar ese plan. Otra de las razones es que pueden tener sustitutos disponibles, considerar diversas alternativas como otro destino turístico, otro medio de transporte o decidir simplemente no viajar porque les parece el precio muy alto o el destino que no quieren ellos. Ahora bien, tenemos los que viajan por motivos de negocio. Tenemos una sensibilidad de los precios. ¿Qué quiere decir con eso? Cuando existe esta sensibilidad, no puede posponerse. Ellos tienen que llegar a tener menor sensibilidad porque en este caso les cubriría a sus empleados y el viaje. Finalmente, tenemos que esta programación fija, en este caso, como los viajeros de negocio tienen un horario fijado, va a reducir la capacidad de cambiar sus planes en respuesta a los cambios de los precios. No pueden irse otro día. Finalmente, muchas gracias por la atención y comprensión.